Hola chicos, ¿cómo están ustedes? Bueno, les armé este videito para explicarles la última parte de la revolución industrial. Hacemos un repaso rápido de lo que hemos visto y les explico las últimas consignas de trabajo. La revolución industrial es un proceso económico que afecta a la sociedad y que se va a dar en Inglaterra entre finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Gracias a esta revolución pasamos de un sistema precapitalista a un sistema capitalista. El sistema precapitalista vimos que tenía como características fundamentales la libertad del trabajo en el campo, ya que los campos eran abiertos. Los sistemas de producción de manufacturas eran tres tipos. Primero el trabajo en los talleres familiares, después el sistema a domicilio, donde aparece el burgués o capitalista haciéndose cargo de algunas cosas, y por último las pequeñas fábricas donde se empiezan a incorporar las máquinas que luego se van a transformar en las grandes industrias de la revolución. El trabajo normalmente era familiar, si bien hay un cambio en la economía familiar que empieza a ser rentado, o sea, pago por el burgués en el sistema a domicilio, el hombre tenía libertad en el primer sistema y la empieza a perder a medida que el sistema se transforma en capitalista, ¿sí? De hacer lo que quiere, cuando quiere, en su casa, como quiere, empieza a tener obligaciones, ya que en el sistema a domicilio tenía que entregar la cantidad de productos solicitados y cobraba por lo que hacía. Y en las fábricas tenía que ir a trabajar al lugar del burgués con los insumos y las materias primas que tenía el burgués. En el capitalismo vamos a ver el cercamiento de las fábricas, el cercamiento de los campos ya no son propios, no son, la cosecha no es propia, los campos nunca lo fueron. El burgués o el capitalista empieza a hacerse cargo de sus terrenos, entonces la gente tiene que transformarse en peones de un capitalista o directamente dejar los campos y dirigirse a las ciudades. En las ciudades van a trabajar en esas fábricas que se empiezan a formar donde hay tecnología. Los que se quedan en el campo tienen que tener capital, dinero, para poder comprar la nueva tecnología y poder cosechar más y poder trabajar y pagar el arrendamiento de sus tierras. Empieza socialmente a haber una gran diferencia entre el obrero o el peón y los burgueses, que van a ser los capitalistas, que empiezan a obtener gran cantidad de dinero. La revolución industrial se produjo en Inglaterra, no se produjo en otros países porque Inglaterra tenía todas las condiciones necesarias para lograr esto. Es decir, tenía mucha manufactura, tenía tecnología, tenía materias primas y tenía un sistema político, que era la monarquía constitucional, que aceptaba los cambios económicos. Entonces, con esas condiciones, en Inglaterra surge la máquina a vapor, se inventa la máquina que funciona con vapor, y esto provocó muchísimos cambios. Mejoras en los sistemas de trabajo, no para el obrero, sino para el capitalista, que va a lograr tener más producción a menor precio. Se utilizan nuevas fuentes de energía, que es el carbón. Surgen las fábricas, se desarrollan los medios de transporte para poder llevar las materias primas del campo a la ciudad para producirlas, y ese sería el ferrocarril, y los barcos que llevan las mercaderías desde Inglaterra al resto de Europa, que son los países que van a comprar los productos elaborados. Esto conforma a la larga un gran sistema de mercado interno y externo, y va a lograr que Inglaterra se convierta en este momento en el taller del mundo. Si bien la revolución industrial fue un hecho que trajo muchas consecuencias sociales, políticas y económicas positivas, también tuvo muchas consecuencias negativas. Una de ellas fue la gran desigualdad social que surge. Vamos a tener dos grupos de
personas dentro de la sociedad, que son un 10% de la población, van a ser los burgueses o capitalistas, el 10% siguen siendo los nobles, que se dedican únicamente a la política, y el 80% restante son los proletarios, que reciben este nombre porque normalmente tienen muchos hijos, y los hijos eran considerados la prole de la familia. La idea de tener muchos hijos, recuerden que es que por lo menos 2 de ellos llegaran a la vida adulta en buenas condiciones de salud para poder hacerse cargo de sus padres en la ancianidad. Además de esto, se van a dar desigualdades sociales muy grandes entre las personas que trabajan en el campo, en la ciudad, y en la ciudad entre las que trabajan en las industrias, las que no tienen un trabajo seguro, que realizan únicamente changas, y aquellos que trabajan en las minas de donde se extrae el carbón. Este último es el trabajo más duro, más sacrificado, y ahí trabajaban no únicamente personas adultas, sino muchos niños. ¿Sí? Entonces las desigualdades sociales se dan no únicamente, repito, dentro de la sociedad en clases sociales, sino en cada una de las clases sociales hay diferencias bien marcadas. Los burgueses también tienen diferencias porque no es lo mismo ser terrateniente, o sea, dueño de campos, que dueño de las fábricas. Era más importante el dueño de una fábrica porque no se ensuciaba, porque simplemente controlaba las ganancias que tenía la fábrica, mientras que el terrateniente tenía que estar controlando el campo y era un trabajo bastante más duro. Otra de las consecuencias que tuvo esta revolución fueron las jornadas de trabajo para el obrero muy largas y muy duras. En realidad el obrero entraba a trabajar cuando salía el sol y terminaba cuando el sol se ocultaba. Es decir, que podía llegar a tener entre 12 y 14 horas de trabajo diario. Y en esas jornadas de trabajo tenía nada más que media hora de descanso, que era para almorzar. Se consideraban, no se consideraban, sino que eran trabajadores explotados y les dije recién, no únicamente el hombre, sino la mujer y el niño que hacían todo tipo de trabajos. Los chicos a partir de los 7 años aproximadamente ya podían empezar a hacer algunos trabajos en las fábricas o en las minas. En las minas los niños duraban 2 o 3 años trabajando porque llenaban sus pulmones de carbón y se morían. Y en las fábricas hacían los trabajos más chiquititos, como por ejemplo meterse debajo de las máquinas textiles a sacar los hilos que se colgaban de las máquinas, pero eso provocaba muchas veces que los telares los aplastaran y también morían. O sea, no era nada fácil trabajar en estas fábricas. Hubo muchas reformas urbanas en las ciudades porque la gente que abandonaba los campos y se iba a trabajar a las ciudades no se iba con dinero para alquilar una casa, sino que tenían que hacerse algún lugar para vivir y normalmente eran lugares cercanos a las fábricas, hacían como casillas con desechos de las industrias, cartones, plásticos, maderas, y vivían ahí sin ningún tipo de condición digna para la vida. ¿Por qué estaban siempre cerca de las fábricas? Creo que ya se los dije, porque necesitaban asistir a las fábricas en un horario bien temprano, 5 de la mañana, porque en el portón de las fábricas se solicitaban los trabajadores. Si la industria necesitaba 10 trabajadores o 100, se informaba en el portón, entonces los trabajadores tenían que estar dispuestos a entrar a trabajar en ese mismo momento. Vivir lejos de la fábrica implicaba tener que hacer un recorrido largo para llegar a ellas, entonces directamente vivían a la orilla de las fábricas. Las migraciones del campo a las ciudades fueron muchas, los campos quedaron despoblados y esto fue positivo para el capitalista porque tenían más campo libre, fértil, donde se podían sembrar. Obviamente, cuando una persona se iba del campo a la ciudad, la casa que estaban habitando se destruía y las tierras
se destinaban a la ganadería o a la agricultura. Eran arrendadas, alquiladas a otro campesino o eran trabajadas por peones contratados por el terrateniente. Todo esto logró una mayor producción tanto de materias primas como de productos elaborados. Los productos elaborados en las industrias o fábricas eran mucho más baratos que los productos artesanales de los sistemas precapitalistas y esto generaba mucha ganancia para el burgués o el capitalista. ¿Sí? Entonces había más productos, más baratos, pero el problema es que la gente no los podía comprar porque no tenía plata. Por eso era indispensable que Inglaterra vendiera estos productos al exterior, ¿sí? El mercado ese exterior, el mercado con las colonias o con los países europeos, era fundamental para poder mandar a esos lugares la superproducción de productos elaborados que había en Inglaterra. La primera revolución industrial que se produjo fue, les dije recién, finales del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII, y transformó a Inglaterra en el taller del mundo. ¿Por qué en el taller del mundo? Porque era el lugar donde se producían los productos elaborados que se vendían a todo el mundo. Gracias a la utilización de la marina mercante, de los barcos que tenía Inglaterra, sus productos llegaban no únicamente a Europa, sino a todas las colonias que tenía Inglaterra, en Asia, en África, y como les seguían sobrando productos elaborados, quisieron venderlos también en América. Así recorrieron todas las costas de América, llegaron a América del Sur, recorrieron las costas patagónicas, vieron que la Patagonia estaba abandonada, ¿sí? O sea, no había poblaciones blancas en la costa de la Patagonia Argentina, y trataron de entrar a la Patagonia, de invadirla y tomarla como territorios propios. Antes de hacer esto intentaron y lograron tomar las Malvinas, que estaban desocupadas. Como eso les resultó bueno, quisieron después entrar al resto de la Patagonia, pero tuvieron un pequeño error porque intentaron entrar desde Buenos Aires, que era el puerto más conocido y más fácil para poder llegar. Obviamente, cuando los ingleses entran en Buenos Aires es cuando se producen las conocidas invasiones inglesas. Los criollos de Buenos Aires defienden el territorio, lo sacan, se producen 2 invasiones y en las 2 ganan los criollos. Entonces los ingleses no pudieron tomar la Patagonia, pero si los criollos no hubiesen invadido este territorio, quizás hoy nuestra historia sería diferente. Bueno, en el siglo XIX, cuando está en pleno auge la primera revolución industrial, es decir, se produce productos elaborados en Inglaterra y se buscan mercados para venderlos y se buscan mercados donde comprar materias primas baratas, hay un cambio en el progreso científico y técnico en Inglaterra, ¿sí? Porque a medida que se industrializa también se sigue investigando y se sigue produciendo y se siguen haciendo máquinas cada vez mejores. Entonces descubren el uso del petróleo y la electricidad. Y ahí es cuando se cambia el motor que antes funcionaba a vapor, empieza a ser un motor eléctrico, un motor que es mucho más limpio, más rápido y más barato incluso que el motor a combustión interna. Por lo tanto, se va a dar un progreso científico muy importante, porque las industrias que empiezan a surgir ahora son industrias eléctricas, químicas, metalúrgicas, es decir, industrias que no son únicamente de alimentos o de textiles como en la primera revolución industrial. Pero en esta segunda revolución no se va a dar únicamente en Inglaterra, sino que Inglaterra va a tener la competencia de Estados Unidos, Alemania y Japón, en donde también se va a producir esta revolución, ¿sí? Se van a empezar a implementar los motores eléctricos en las máquinas que ya existían para que hagan el trabajo más rápido que el hombre y a un costo mucho más bajo. ¿Se entendió? O sea, la primera revolución fue cuando se cambió el trabajo del hombre por un motor, una maquinita que funcionaba con un motor a carbón o a vapor.
En la segunda revolución, esa máquina empieza a ser una máquina eléctrica o con el uso de petróleo, que es más limpio que el carbón, obviamente. Entonces, el hombre cada vez tiene menos trabajo porque hay más máquinas que hacen su trabajo. Otra característica de la revolución, de la segunda revolución, es justamente la expansión de la misma, es decir, no se queda únicamente en Inglaterra, sino que es una revolución que se va a dar paralelamente en Inglaterra, Alemania, Japón, Estados Unidos. ¿Está claro? Este capitalismo como sistema económico que surge en la primera revolución industrial se va a acrecentar y se va a asentar definitivamente en la segunda. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo lo vamos a ver desde ahora hasta que termine en el secundario, virtual, presencial o como sea, en quinto año. Entonces tienen que tener bien claro cuál es el sistema del capitalismo. Es un sistema social, político y económico. Surge como sistema económico, pero obviamente la economía se aplica a la sociedad y la sociedad está manejada por la política. Entonces, por eso les digo que es un sistema que está basado en los tres aspectos. ¿Cuáles son las características del capitalismo? La fundamental, la más importante, es la existencia de propiedad privada. ¿Sí? Hay personas que son dueños de campos y otras personas que son dueños de industrias. ¿Esto por qué lo tienen que tener claro? Porque cuando surja el sistema opuesto al capitalismo, que es el comunismo, el mundo se va a dividir, después de la Segunda Guerra Mundial, en un mundo capitalista por un lado y el mundo comunista por el otro lado. Y la diferencia fundamental entre ambos, si bien hay miles de diferencias, la más importante, que es la que genera todas las demás, es que en el comunismo no existe la propiedad privada. En el comunismo todo es del Estado, ¿sí? En cambio, en el capitalismo todo es privado. El Estado lo único que hace es intervenir en algunas cosas, cobrar impuestos, crear leyes económicas, pero no interviene en la ganancia, en el precio, en nada que tiene que ver con lo que produce una industria o lo que produce un campo. ¿Estamos hasta acá? Bueno, capitalismo, características. Propiedad privada. ¿Sí? Los bienes de producción son siempre de particulares. ¿Qué es lo que quiere el capitalismo? El objetivo es tener cada vez más cantidad de ganancias y más cantidad de producción. Si tengo más producción, tengo más ganancias, obviamente. Y el capitalismo lo que quiere es plata, 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 plata. ¿Para qué? Creo que esto ya lo hemos visto. Para guardarla, para invertirla y para gastarla. El orden tendría que ser el 50% de las ganancias se invierte para generar más ganancias, el 20% se ahorra y el 30% se puede gastar. ¿Está? Ese es el objetivo del capitalismo. ¿Cómo va a lograr esto el capitalismo? Haciendo trabajar a la gente. Entonces el trabajo asalariado es fundamental para el capitalismo. Que haya obreros que trabajan es fundamental. Que haya peones que trabajan es fundamental. Recuerden, obrero, ciudad, fábrica, peón, campo, ¿sí? Productos, materias primas. En el capitalismo hay gran desarrollo tecnológico. Ya vamos a ver que una consecuencia de esta segunda revolución industrial es que el industrial pone una fábrica de máquinas para hacer el producto que él quiere. Es decir, se va a desarrollar al mismo tiempo la producción que se vende y la producción de las máquinas para hacer la producción que se vende. ¿Se entendió? Si yo tengo una máquina, una fábrica de chupetines, la máquina de chupetines que hace los chupetines la voy a hacer yo. Eso es el desarrollo tecnológico. Y además voy a tratar de manejar el aspecto financiero, es decir, voy a tratar de tener la industria y además un banco. Acuérdense que soy burgués.
Y antiguamente el burgués era bancario, era el que recibía la plata, el que controlaba la plata, el que la guardaba. Entonces, que los capitalistas tengan industrias y tengan bancos es lo más normal. Se va a dar dentro del capitalismo una gran integración de la economía. El capitalismo necesita tener colonias, necesita tener lugares, como dije recién, para comprar materias primas baratas y vender productos elaborados al precio que a él se le antoje, ¿sí? Obviamente, el capitalismo se va a dar fuertemente en lugares donde hay fábricas, en lugares como Inglaterra, que son desarrollados, y los países donde se compra la materia prima y donde se trata de vender el producto elaborado es el país del tercer mundo, ¿sí? El país pobre, el país que no tiene tecnología, ¿sí? Entonces se va a dar esta integración mundial de la economía, que lo vemos en la otra diapositiva. Y se va a dar la libertad económica, también característica del capitalismo. Todo esto después veremos el año que viene que en el comunismo no se da. La libertad económica implica que si yo quiero poner una fábrica textil o quiero poner una fábrica de vinos o quiero poner una fábrica, sería una bodega, ¿no? Una fábrica de cualquier alimento o una fábrica de electrodomésticos o una fábrica de productos farmacéuticos, lo puedo hacer. ¿Sí? El Estado no me va a decir nada. Y lo que yo vendo se va a regir por la libertad de mercado. Eso significa la oferta y la demanda. Es decir, si yo tengo muchos productos y la gente quiere comprarme mis productos, el precio va a subir. ¿Está? En cambio, si tengo muchos productos y nadie me los compra, tengo que bajar el precio. Entonces, cuando la oferta, para que lo entiendan bien, cuando la demanda es mucha, cuando la gente quiere comprar, el precio sube. Cuando la demanda es poca, el precio baja. El precio sería la oferta, ¿sí? El lema de este capitalismo y del liberalismo que va de la mano del capitalismo es dejar hacer, dejar pasar. Es decir, se puede producir lo que sea en un país, cualquier cosa, y cualquier país puede venir a comprarme, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tiene el liberalismo cuando se aplica como liberalismo puro y absoluto en un país? Que hay mucha competencia. Por ejemplo, si en un país se fabrican textiles, ropa, supongamos en Inglaterra se producen ropas, en Francia se produce ropa, ¿sí? El mismo producto, Francia lo vende a 10 pesos, Inglaterra lo vende a 20. Si el producto de 10 pesos de Francia llega a Inglaterra, Inglaterra por el liberalismo lo tiene que dejar entrar. Entonces el consumidor que se encuentra con un producto francés de 10 pesos y un producto inglés de 20, va a comprar el francés. Eso que implica que la industria inglesa no vende. Entonces, frente a esto, los países cortaron con el liberalismo e impusieron el proteccionismo. ¿Qué es el proteccionismo? La protección justamente de las industrias nacionales. Si yo produzco textiles en mi país, los textiles que llegan de afuera van a pagar impuestos altísimos. Entonces, el textil que llega de Francia a Inglaterra no va a llegar a 10 pesos. ¿Por qué? Porque le voy a sumar los impuestos aduaneros que son de 25 pesos. Y en el mercado, yo consumidor me voy a encontrar con un textil inglés de 20 pesos y un textil francés de 35. Obviamente, si es el mismo, voy a comprar el más barato, ¿sí? Y estoy dándole la ganancia a la industria nacional. Eso es el proteccionismo que se va a imponer cuando se termina el liberalismo, ¿sí? Porque el liberalismo no protege la industria nacional. ¿Está entendido? El hecho de que el capitalismo se haya transformado en una doctrina económica a nivel mundial va a generar que desde el punto de vista económico, a partir del finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se genera una división internacional del trabajo.
Este es un concepto que hemos visto en algún momento en el siglo XV, cuando vimos los países centrales y periféricos. Esos países centrales y periféricos eran Europa, el país central, o el continente central, perdón, y América, Asia y África, los países periféricos que dependían de Europa, ¿sí? Esa idea que ya existía se va a profundizar ahora porque la mayoría de los países industrializados van a estar en Europa, excepto Estados Unidos, que está en América. Entonces, como no podemos dividir los países por continentes como lo hacíamos antes, los vamos a dividir por sus sistemas económicos. Por eso surge esta división internacional, que está basada en lo que los países pueden hacer y lo que los países tienen. Entonces los países se van a dividir de acuerdo a una especialización de trabajo. Va a haber países industrializados y no industrializados. Los países industrializados son los países desarrollados, son los países ricos. ¿Sí? Esto lo deben haber visto ya con Carlos. Son los países que producen productos elaborados, tienen tecnología para hacerlo, tienen maquinarias, venden esos productos elaborados, le ponen el precio, controlan el comercio a nivel mundial y son los que, como les sobra plata, le prestan plata a los países más pobres, haciendo que estos países pobres dependan de ellos. Es decir, que generan deudas externas en los países débiles. Por el otro lado tenemos los países no industrializados, países subdesarrollados, países pobres, países que producen materias primas, que aceptan el precio que les pone el país rico, porque el país rico pone el precio del producto elaborado y de la materia prima. Entonces compra una tonelada de trigo a 100 pesos, ¿sí? Y vende al país pobre la harina procesada a 500 pesos, ¿sí? El país pobre no tiene los 400 pesos para pagar la diferencia. Y ahí es cuando se genera una deuda externa en relación con el país rico. ¿Se entendió? Los países pobres obviamente aceptan, ¿sí? Esos países ricos, como tienen el poder económico, también se meten en la política de los países pobres. O sea, piénsenlo desde lo que está pasando actualmente en Argentina. Ahora, hoy, siglo XXI, no tenemos países que manejen la economía a nivel mundial, sino que tenemos instituciones. Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial, son los que nos manejan económicamente. Entonces, si nosotros le debemos plata a estas instituciones, ellos nos obligan a hacer determinadas cosas, que es lo que está pasando ahora. ¿Sí? La semana pasada Fernández tuvo reunión con el FMI para ver si pagábamos la deuda o qué teníamos que hacer para que nos acepten nuestra propuesta de pago de deuda. ¿Está entendido? Los países industrializados no tienen tecnología, por eso se tienen que dedicar en el 90% de la producción al campo únicamente, y existen grandes diferencias sociales en los dos países, por eso se los puse en el medio. En el país industrializado la diferencia social es más importante. ¿Por qué? Porque tenemos los burgueses o capitalistas que tienen plata y tenemos los obreros, peones, que dentro de ellos van a empezar a surgir distintas clases. Vamos a tener los trabajadores especializados serían los que manejan las máquinas y son especializados en ese trabajo. Tenemos los trabajadores comunes, ¿sí? Que son los obreros rasos que pueden hacer cualquier tipo de trabajo. Y tenemos los trabajadores de cuello blanco que empiezan a aparecer, se llaman de cuello blanco porque no se ensucian, y son los que se dedican a la venta, al comercio, a la administración, que trabajan en los bancos, etcétera, etcétera. Que con el tiempo se van a transformar en una clase media. Pero por ahora, cuando empieza esto, siglo XIX, son trabajadores que forman parte del proletariado.
Y en los países no industrializados las diferencias sociales son muy, muy, muy grandes entre el dueño de los medios de producción y el obrero. Acá tenemos terratenientes que tienen toda la plata y los obreros, ¿sí? Los peones que trabajan en el campo y los obreros que trabajan en los trabajos de ciudades que apenas alcanzan a sobrevivir, ¿sí? Entonces acá hay ricos, pobres. Y en los países industrializados hay ricos, menos ricos, un poco menos ricos, clase un poquito menos rica, clase baja, ¿sí? Pobres totales. O sea, hay una diferencia dentro de los pobres. ¿Se entendió? Bueno, como consecuencias finalmente de toda la revolución industrial, vamos a tener, además de lo que ya expliqué, ¿no?, las grandes diferencias entre los burgueses y los proletarios, ¿sí? Y esas diferencias van a generar enojo de parte de aquellos que viven mal, ¿sí? Las condiciones de trabajo que no son buenas, la mala vida, la cantidad de horas, que están dentro de la fábrica, van a hacer que los proletarios o los trabajadores de a poco empiecen a organizarse para demostrar su enojo, demostrar que no pueden seguir viviendo así y que quieren cambios que se generen a partir de los capitalistas. O sea, quieren lograr una mejor calidad de vida, indudablemente. La única forma de demostrarlo que encuentran en un principio es la forma violenta. Entonces, esto es lo que pasa cuando se organiza el movimiento ludita, que va a romper las máquinas de las industrias para demostrar su descontento. Pero esto obviamente es en contra de ellos mismos, ya que al romper las máquinas con las que producían, dejan de tener trabajo y después los líderes y los que llevaron adelante el movimiento no fueron reintegrados a los trabajos. Con el tiempo este movimiento violento se fue transformando y se fueron formando los sindicatos o gremios, que no tienen nada que ver con los sindicatos medievales que vimos antes, sino que van a ser la unión de todos los trabajadores de distintas empresas, es decir, va a haber dentro de un sindicato, podía haber trabajadores de una empresa textil, de una metalúrgica, de una química, porque todos pedían lo mismo, que era la reducción de la cantidad de horas de trabajo. En este momento no se animaban a pedir demasiadas cosas, entonces iban pidiendo una cosa por vez. Y este movimiento de sindicatos logra que la jornada de trabajo se reduzca a 10 horas. De 16 horas que llegaban a trabajar antes van a pasar a trabajar tan solo 10 horas de trabajo. Pero si tienen en cuenta que en muchas empresas el trabajo se pagaba por hora, esto también repercute en contra del trabajador. Más adelante los sindicatos van a empezar a hacerse cada vez más importantes porque son los que reclaman y van a velar por las condiciones de los trabajadores. Entonces ahí ya vamos a tener sindicatos que va a ser la unión de trabajadores de una empresa determinada. Por ejemplo, el sindicato de los textiles, otro sindicato o gremio que es de los gastronómicos, otro sindicato que es de educadores, etcétera, etcétera. Y el cartismo, que es el movimiento que surge en Inglaterra, que va a sumar a sus pedidos de mejoras laborales también pretensiones políticas. O sea, los cartistas no piden únicamente mejores condiciones de vida, aumentos salariales, reducción de la jornada de trabajo, sino que además piden la posibilidad de formar parte de la política del país, en este caso de Inglaterra. Obviamente van a pasar varios años antes de que logren esto. Bueno, chicos, con esto terminamos la revolución industrial. Espero que hayan entendido todos los temas. Ahora van a hacer unas actividades de aplicación que les voy a mandar y después van a hacer la evaluación del tema. Se los dije en muchas oportunidades, el tema es simple pero largo.
Así que espero que hayan empezado a estudiar para poder aprobar el trabajo final. Bueno, cualquier cosa saben que estoy acá, que me pueden mandar mensaje, que me pueden preguntar lo que necesiten. Y si quieren tener una clase online para aclarar dudas, me lo dicen y la organizamos. Saludos, besitos para todos.